Estimación básica. Tenemos los parámetros que son coeficientes que están en una ecuación y determinan la relación matemática entre las variables. Las variables pueden ser entre 2, puede ser entre 3 o más, ¿no? Más de 2. Si fueran 2, por ejemplo, tenemos las ventas y la publicidad, ¿no? O en el trabajo que ustedes van a hacer, tienen el growth rate y el initial income. ¿Okay? Realmente estos parámetros son desconocidos. La estimación de los parámetros. El proceso de encontrar estimados o de estimar o encontrar valores numéricos de esos parámetros que son desconocidos. ¿No? Tenemos un proceso, ¿no? Recuerden que tenemos parámetros que están en una relación matemática que son desconocidos. Entonces el proceso de estimación involucra encontrar esos parámetros que son desconocidos, ¿no? Tenemos lo que son los estimadores, y los estimados son la representación numérica de esos estimadores, ¿no? Todo eso ya lo vieron en su clase de estadística. En principio tenemos algunas relaciones que deben haber entre las variables, ¿no? que lo pueden ver como tipos de correlación. Esta relación puede ser positiva o negativa, o simplemente no puede haber relación. Entre las ventas y publicidad se espera una nube de puntos de esta manera, ¿no? Entre lo que ustedes van a hacer se espera una nube de puntos de esta manera, ¿no? Una relación negativa. O también puede haber, no puede haber relación entre las variables. El análisis de regresión, o el OLS, ¿no? Ordinary Least Square. Es una técnica de estadística para estimar los parámetros, ¿no? Generalmente que son desconocidos, ¿no? Como ya mencioné. Y también provee información para evaluar la significancia estadística de estos estimados. La data que pueden usar puede ser una de corte transversal o una data de serie de tiempo. En el trabajo que ustedes van a hacer es una data de corte transversal. Tenemos la regresión lineal simple. En este caso se relaciona la variable dependiente, la que se va a explicar, y la independiente, la que usamos para explicar y. ¿No? En este caso, con esta representación, esta es la dependiente, la independiente. Este sería los parámetros, A y B serían los parámetros. En este caso sería el intersecto poblacional y la pendiente poblacional, que son desconocidos, ¿no? Entonces la idea de la regresión es encontrar un valor numérico que represente estos parámetros. ¿Okay? Entonces la técnica que se usa es el de OLS, ¿no? Lo que en castellano sería mínimos cuadrados ordinarios. Entonces la idea es encontrar unos estimados que justamente minimicen la suma de los cuadrados, de los residuos. ¿Ok? Voy a encontrar unos estimados de estos de acá, que son desconocidos, que minimicen las distancias, o mejor dicho, minimicen la suma de los cuadrados de los residuos. Yo menciono distancia porque justamente el residuo viene a ser la distancia entre el verdadero valor y el valor de la línea de regresión, ¿no? Entonces estos valores sería A sombrero y B sombrero serían los valores que justamente minimizan la suma de los cuadrados de los residuos, ¿no? Esta sería el intersecto estimado y la pendiente estimada, ¿no? En la regresión ustedes van a encontrar estos valores. Y este vendría a ser la variable estimada, la variable dependiente estimada, que no es el verdadero valor, ¿no? Es un valor estimado, ¿no?
¿no? Si lo ponemos de esta manera, ¿no? Tenemos acá también la línea de regresión estimada. Entonces la línea de regresión, dado esta nube de puntos, acá tenemos ventas y publicidad, tiene que atravesar esa nube de puntos. Pero ¿cuál es la mejor línea de regresión? ¿Cuál es la mejor línea de regresión? ¿Es una que va por acá o una que va por acá? ¿Ok? No tiene sentido trazar una por acá o una por acá. La idea de la técnica es justamente que las distancias entre el verdadero valor, esta distancia hacia la línea recta, tiene que ser las distancias al cuadrado, la suma de las distancias al cuadrado deben ser mínimos. ¿Ok? Justamente, y la que representa eso justamente es esta de acá, pasa por acá. Entonces, esa línea de regresión tiene una pendiente y tiene un intersecto. En este caso, en este ejemplo, en el ejemplo de publicidad y ventas, el intersecto viene a ser 11.573, que está por acá, y la pendiente sería 4.9719, que justamente mide la inclinación. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este ejemplo, el verdadero Y, el verdadero valor, es 60.000, y el estimado, justamente obtenido de estos estimados, el intersecto y la pendiente, viene a ser 46.376, ¿no? Entonces lo ponemos de esta manera. La predicción indicaba que en un determinado periodo se iba a tener 46.376 de ventas, dado el nivel de publicidad. Pero en realidad fue 60.000. ¿Ok? Fue 60.000. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay esta diferencia? Si la predicción me indica eso, ¿no? Porque siempre puede haber eventos favorables o también eventos desfavorables, ¿no? Los que estarían por debajo de la línea de regresión. ¿Ok? Entonces, importante indicar que los estimados guardan una relación con la recta, que debe ser la que atraviesa esos puntos y tiene ciertas características, ¿no? Que justamente minimiza la suma de los residuos al cuadrado, o la suma de las distancias al cuadrado. En este caso, en este ejemplo, el residuo sería, ¿cuánto sería el residuo? Sería 60.000 menos 46.376. Eso sería el residuo. La diferencia. Importante tener como el estimador, ¿no? Debe tener ciertas propiedades. Debe ser insesgado. No necesariamente el estimado va a ser igual al verdadero parámetro, no necesariamente. Pero si de diferentes muestras, ¿no?, tenemos estos estimados, ¿no? El parámetro poblacional representa toda la población, ¿no? Todo esto lo han visto en su clase estadística. Pero de diferentes muestras obtenemos los estimados. Estos estimados deberían estar alrededor del verdadero parámetro poblacional, ¿no? Justamente el verdadero parámetro debe estar al centro, ¿no? Entonces, un estimador es insegado si el promedio o el valor esperado es igual al verdadero parámetro poblacional, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una distribución y
de una muestra obtenemos que el estimado es 6, podemos obtener que es 7, podemos obtener que es 8, o el estimado es 4, 3, 2. Entonces, si asumimos que el verdadero valor es 5, entonces están alrededor, ¿no? Están alrededor. Entonces es una propiedad de insesgadez. La significancia estadística. Entonces acá tenemos que determinar si hay suficiente evidencia estadística que me muestra que este verdadero valor es estadísticamente diferente de 0. Okay, estadísticamente diferente de 0. ¿No? Justamente hemos establecido, por ejemplo, un ejemplo de publicidad y ventas. Entonces tenemos que establecer que esa relación, ¿no? Que el verdadero parámetro es estadísticamente diferente de 0. ¿Okay? Aún si por ejemplo el verdadero parámetro es 0, es posible que el estimado sea diferente de 0. ¿Ok? Pero eso no nos prueba nada. Que el estimado sea diferente de 0 no nos prueba nada. No sabemos si efectivamente el verdadero valor es 0. ¿Okay? Por eso se hace la evaluación estadística. Entonces, en este caso se usa la significancia individual usando los t-test y los p-values. Básicamente la prueba de hipótesis, que también ustedes han tenido que ver en su clase estadística, que revela, ¿no? Que el verdadero parámetro es igual a 0, o que la alternativa indica que el parámetro es diferente de 0 o no igual a 0. Entonces, si ustedes rechazan la hipótesis nula, están indicando que estadísticamente el verdadero parámetro es diferente de 0. ¿Ok? Entonces, el t-test primero tiene que ver el nivel de significancia. El nivel de significancia ustedes lo pueden encontrar, puede ser 0.1%, puede ser 1%, puede ser 5%, puede ser 10%. Realmente ese es el estándar. Entonces, tenemos el error tipo 1, que generalmente se llama el alfa, ¿no? El alfa, el error tipo 1. La probabilidad del error tipo 1 se denomina el alfa, que justamente está relacionado con esto de acá. ¿Qué viene a ser el alfa? En este caso, rechazar algo que es verdadero, ¿no? En este caso, sería el error de, por ejemplo, de rechazar H0, ¿no? El alfa sería el error de rechazar H0, H0, siendo H0 verdadera. Ese es el alfa. Justamente la idea es reducir ese error. ¿Ok? Generalmente ese es el alfa. El alfa viene a ser rechazar algo que es verdadero. En este caso, rechazar H0 siendo H0 verdadera. ¿Ok? Por eso se llama error tipo 1. ¿Ok? Error tipo 1. El alfa, ustedes lo determinan, puede ser al 0.1%, al 1%, al 5%, al 10%. Generalmente esos son los niveles de alfa. Okay, entonces está relacionado eso con el nivel de confianza que se usa en los que son los intervalos de confianza. t-test básicamente se computa de esta manera, que sería el estimado dividido entre su error estándar, ¿no? Se computa todos estos resultados los arroja el output del software que ustedes utilicen, ¿no? Cualquier software. ¿Okay? Tiene algunos horas de libertad. Básicamente este viene a ser el número de observaciones, que puede ser, recuerden que ustedes pueden usar una serie de tiempo o una muestra de corte transversal.
Entonces, ese es el número de observaciones, ¿no? Y K viene a ser un número de variables, ¿no? Si usan dos variables, sería 2, ¿no? Esto depende de cuánto usen. Puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50, ¿no? Y esto es el número de variables. Pues, si es ventas y publicidad, sería 2, ¿no? En el caso de ustedes, también ustedes van a usar solamente dos variables, sería 2, ¿no? Entonces, el grado, estos son para determinar el grado de libertad. Ahora, para usar el t-test necesitan una tabla, ¿no? Generalmente se rechaza H0 cuando el T, este resultado está muy cerca de 2 o mayor que 2. Se rechaza H0, ¿no? Si está muy cerca de 2 o mayor que 2, pero necesitan una tabla, ¿no? Que justamente es el valor crítico. El valor crítico generalmente se asume que está muy cerca de 2. ¿No? En algunos casos puede ser 1.9. Eso depende de la tabla, ¿no? ¿Ok? Pero si el t-ratio puede ser 1.9, se puede rechazar H0, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces, o mayor, ¿no? Entonces, si es así, ustedes pueden rechazar H0. Los p-values están relacionados a los t-ratios, ¿no? Realmente el t-ratio, o este de acá, ¿no? El t-ratio está relacionado a un p-value. Entonces es la misma prueba, ¿no? Es la misma prueba. El p-value puede ser a ver, acá en el siguiente hay una mejor explicación. Ok. Entonces, por ejemplo, si tenemos un alfa, que es el error tipo 1, ¿no? 0.001 o sería 0.01% de nivel de significancia. O si el alfa es 0.01 es 1% de nivel de significancia, o si el alfa es 0.05, 5% de nivel de significancia, si el alfa es 0.1 es 10% de nivel de significancia. Si el p-value, ¿no? P-value está relacionado a este valor. Okay. Justamente es el área de distribución. El p-value es el área de la distribución. Por ejemplo, si este valor obtenemos, lo comparamos con cualquiera de estos de acá, el p-value es menor a este valor, ¿no? Entonces ustedes pueden rechazar H0 al 1% de nivel de significancia. En cambio, si el p-value fuera 0.08, estaría entre estos dos, ¿no? Entonces ustedes pueden rechazar H0 al 10% a este nivel de significancia. En cambio, si el p-value fuera 0.14, no pueden rechazar H0 al 10%. ¿Ok? Entonces tienen que ver dónde cae el p-value, ¿no? En qué zona cae. Y de acuerdo a eso lo pueden rechazar o no rechazar. Si rechazan, hay ciertas maneras de ponerlo, ¿no? Si fuera el 1% o el 0.01%. ¿No? Ok, acá hay un error. Ok, lo voy a corregir. Sería
al punto 1. De punto 1, acá sería 10. Acá es 10. Acá es 10. Sí, acá hay acá hay 10. ¿Ok? Está relacionado con esto de acá. ¿Ok? Nuevamente, justamente el p-value es menor a este alfa, entonces se rechaza H0 al 1%. Si el p-value es 0.08, está entre estos dos, se rechaza H0 al 10%. Si estuviera entre estos dos, ¿no? Si por ejemplo fuera 0.3, se rechaza a qué nivel, sería el 5%. ¿Ok? En cambio, si fuera 0.14, ahí no se rechaza el 10%, ¿no? Porque es mayor a este de acá. El coeficiente de determinación, ¿no? Entonces, básicamente el R cuadrado mide, que también lo arrojo el output, mide el porcentaje total de variación de la variable dependiente, el Y, que es explicada en la regresión. Si, por ejemplo, en el caso de publicidad y ventas, si el R cuadrado es 0.8, sería que el 80% de las variaciones de las ventas son explicadas por los cambios de la publicidad. Y el 20% restante va al término de error. Siempre hay un término de error que se incorpora porque de repente hay problemas de la medición de las variables o porque hay otras variables que no estamos incorporando, ¿no? Entonces hay un término de error siempre. El R cuadrado va de 0 a 1 y cuanto más alto el R cuadrado es mejor, ¿no? Indica mayor relación entre X y Y, ¿no? Entonces, si por ejemplo el R cuadrado resulta 0.8, sería el 80%, ¿no? 80%, ¿no? Si fuera R cuadrado 8, R cuadrado 8 sería 80%. Entonces, ese sería el porcentaje, ¿no? 80%. El FT también ya no es significancia individual, sino la significancia grupal. En este caso serían todos los coeficientes. Pero como son dos variables, no debería estar tenerlo muy en cuenta. Pero también lo arrojo el output, ¿no? Bueno, el valor crítico aquí sería, se suma simple básicamente 4, pero también necesitan una tabla para esto. Ok, entonces, importante también hacer los diagnósticos de, cuando hacen una regresión, siempre se hacen otros tests para ver el comportamiento de los residuos, ¿no? Estos son los residuos. Ok, los residuos. Ahora, básicamente tienen que ustedes hacer heteroscedasticidad, ¿no? Generalmente los residuos se van, por ejemplo, si los residuos se van abriendo, ¿no? Si eso fuera como un cono, ¿no? Va a haber problemas de heteroscedasticidad, ¿no? Básicamente los residuos no son homogéneos. Tiene que haber cierta homogeneidad en los residuos, ¿no? Y también puede haber autocorrelación si por ejemplo, tiene este patrón. Acá no tenemos los residuos, ¿no? Por acá está X acá y Y acá. Pero si ustedes ven las distancias, ¿no? Las distancias, como que tienen un patrón, ¿no? Van creciendo, acá van decayendo. Y de nuevo se va a recuperar. Se recupera la serie, pero esto también tiene como un patrón, ¿no? Entonces hay eso sería autocorrelación. Eso también lo puede hacer con el software. Otros supuestos es asumir linearidad de la serie. Puede ser no lineal,
Ustedes, como están usando logaritmos, sería no lineal. Es decir, cuando se traduce en logaritmos se vuelve lineal, ¿no? Porque la ecuación matemática previa era no lineal. ¿Ok? Otros supuestos es si este modelo lineal describe la relación, ¿no? Si ustedes ven acá es como una curva, ¿no? Entonces una línea recta quizás no sea la mejor, sino una forma lineal. O también puede haber problemas en la medición de algunas variables, ¿no? Entonces se asume que no hay error, pero también puede haber un problema de error, ¿no? Estos, como ya mencionamos, deberían ser constantes en la línea de regresión, ¿no? Esto está relacionado con este de acá, ¿no? Heteroceasticidad. ¿No? Los errores estarán debe tener una distribución normal. ¿Ok? Y el resto de variables, ¿no? Valores independientes de y. Y esto de acá de colinearidad ustedes también lo pueden revisar, ¿no? Ahí vamos a lo que es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Generalmente la idea del Regional Income Convergence generalmente primero se aplican a países. Primero se aplican a países, ¿no? Entonces la idea de este economista Robert Solow, o lo que indicaba era que dada que había libertad o movimiento de capitales, los capitales deberían ir a los países donde el ratio capital to output sea muy bajo, ¿no? Generalmente de los países altos a los que tienen baja esa relación. Entonces, algunos economistas discrepan que no necesariamente un país con low capital to output ratio sea pobre, ¿no? Vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Vamos a asumir que los que tienen bajo ese ratio sean pobres. Entonces, estos países pobres o regiones pobres, ¿no? Si asumimos que ustedes estamos en un país, ¿no? Ustedes van a trabajar sobre un país, las regiones pobres y las regiones ricas deberían converger, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Los pobres deberían tener en el tiempo altas tasas de crecimiento y los ricos unas bajas tasas de crecimiento, ¿no? ¿No? Para que exista convergencia en el ingreso. Básicamente la más simple, la más conocida, tenemos la convergencia sigma, que básicamente se comparan en el tiempo se van comparando la dispersión del ingreso entre las regiones, ¿no? Entonces ustedes para hacer ese análisis pueden usar la standard deviation, las varianzas, pero generalmente se usa el coeficiente de variación, ¿no? Que es una medida de dispersión relativa. Entonces cuando esa dispersión en el tiempo va cayendo, se dice que hay una convergencia sigma. ¿Ok? También tenemos el beta convergence, ¿no? que básicamente ustedes tienen esta regresión, el paper de Ray que estamos haciendo, ¿no? Si por ejemplo esto lo llevamos a los términos que hemos dado, esto sería A y B, ¿no? A y B, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento, y el ingreso inicial. Bueno, este es conocido como beta. Ok, entonces el valor esperado para que exista convergencia es que esté entre -1 y 0, ¿no?
Bueno, acá tenemos las definiciones. Este sería el ingreso inicial y este sería el growth rate. El output en el RStudio, los estimados lo tienen acá, ¿no? Esto sería el A sombrero y esto sería el B sombrero. En este caso sería el beta, ¿no? Que justamente está negativo entre 0 y 1, ¿no? El p-value lo pueden analizar acá. Este es el p-value. Este es p-value. Es el p-value. Es casi... es cero total, ¿no? Porque generalmente cuando ponen este valor, a ver, vamos a ponerlo por acá. Más o menos se interpreta que esto sea punto 0, 16 ceros. Obviamente no lo voy a hacer, ¿no? Es un número casi cero. Ok. Entonces, obviamente recuerden de esto de acá. Si el p-value... ¿dónde está el p-value? Acá, ¿no? Justamente el p-value es más pequeño que este. ¿No? Ok, es más pequeño que este. Entonces, si es más pequeño, ustedes pueden rechazar H0 al punto 1, ¿no? Punto 1%. Ok. El R cuadrado está acá. Tienen el R cuadrado, es 91, ¿no? Que sería el 91% de las variaciones del growth rate son explicadas en la regresión, eso es lo que me está diciendo. El F estadístico es bien alto, mayor a 4. Acá, por ejemplo, este es el T, ¿no? El T-ratio, que ustedes lo tienen ahí. ¿No? Este es el T-ratio. El T-ratio está por acá. Este es el T-ratio, justamente este de acá, ¿no? ¿Cómo se consigue el T-ratio? Dividiendo el estimado entre su error estándar. Entonces, en este caso, el T-ratio es dividir este de acá entre este de acá, me da dar negativo 22. Ok, negativo 22. Si ustedes dividen este 8.25 entre 0.02, da 40.3. Ok, si se dan cuenta es mayor a 2, ¿no? Totalmente mayor a 2. ¿Y cuál era lo que decía sobre el T? ¿No? Ustedes pueden rechazar H0. Ok. Bueno, acá hay otra información sobre los residuos. Esta es la regresión que se hizo. Esta es la regresión. Ok, entonces lo último es sobre la tasa de convergencia, ¿no? En el paper que ustedes tienen, esta es la fórmula. En este caso, si por ejemplo, acá por ejemplo el beta fue 0.7, ¿no? Entonces simplemente reemplazan aquí y tienen el resultado. Pues es importante que en este caso, de repente el beta sería, por ejemplo, si fuera menos 5, si fuera menos 5 esto sería menos 4, ¿no? No se podría calcular este logaritmo porque la función no lo permite, ¿no? No existe ese número, logaritmo de negativo 4. ¿No? Por eso, en el caso de convergencia, debería estar entre 0 y menos 1. Y esta es la diferencia entre periodos, ¿no?
Entonces acá tienen el ejemplo y el resultado, asumiendo que esto es negativo 0.2, ¿no? Y la diferencia de periodos es 16. Tenemos la velocidad de convergencia, que es 1.4%, ¿no? Esa es la velocidad de convergencia entre las regiones. Entonces significa esto acá, ¿no? Que van a converger a 1.4% al año.